En este vídeo vamos a resolver un problema de selección e inversiones. En él nos pide que calculemos el payback y el BAN. Concretamente, este problema es el problema que cayó en la selectividad PBAU de Andalucía en junio de 2019. En él nos dice: una empresa se está planteando llevar a cabo una de las dos siguientes opciones de inversión. O comprar una máquina del tipo A por un precio de 40.000 euros o una máquina del tipo B por 80.000 euros. Según el tipo de máquina, se pueden obtener los siguientes flujos de caja, que los vemos en la tabla. Podemos ver que la máquina A tiene unos flujos de caja de 10.000 euros el primer año, 15.000 el segundo año, 20.000 el tercer año y 25.000 el cuarto año, y la máquina B, 20.000 el primer año, 30.000 el segundo año, 35.000 el tercer año y 40.000 el cuarto y último año. Nos pregunta que qué proyecto puede ser más interesante según el plazo de recuperación y según el valor actual neto, siendo la tasa de actualización del 5%. Bien, vamos a comenzar representando cada una de las inversiones. Por un lado, tenemos que la inversión A tiene un desembolso inicial de 40.000 euros y dura 4 años, por lo cual representamos en una línea los 4 años que dura la inversión y tenemos que el desembolso son 40.000 euros. El primer año, el flujo de caja es 10.000 euros. El segundo año, el flujo de caja es 15.000 euros. El tercer año, el flujo de caja son 20.000 euros. Y el último año, el flujo de caja son 25.000 euros. Una vez que yo tengo representada la inversión, es mucho más fácil calcular tanto el payback como el BAN. Vamos a empezar calculando el payback de la inversión. El payback de esta inversión o de la máquina A, tenemos que recuperar 40.000 euros. Para ello tenemos que ver cuándo se va a recuperar esos 40.000 euros. Si sumamos los flujos de caja, tenemos que el primer año recuperamos 10.000 euros. Y nos quedaría por recuperar, pues hasta 40.000, 30.000, que es la diferencia entre 40.000 y 10.000. El segundo año recuperamos 15.000 euros. Por lo tanto, nos quedaría todavía por recuperar 15.000, que es la diferencia entre 30.000 y 15.000. El tercer año recuperamos 20.000, pero solamente necesitamos 15.000 para recuperar el desembolso inicial. Por lo tanto, el payback será 2 años y pico. ¿Y cuánto es este pico? Pues este pico se va a calcular mediante una regla de 3, suponiendo que los flujos de caja se obtienen de forma uniforme a lo largo del año, por lo cual necesitábamos 15.000, que es lo que nosotros queremos conocer y saber. 15.000 es a X, como 20.000, que es el total del año, es a 12. Y tenemos que X vale 12 por 15.000 entre 20.000, que nos queda 9 meses. Por lo cual se recuperaría en 2 años y 9 meses. Ahora vamos a pasar a calcular el BAN. El BAN de este proyecto A es menos el desembolso inicial, que son 40.000 euros, que ya está en el momento 0, y ahora tenemos que actualizar cada uno de los flujos de caja, llevarlos al momento 0, según la tasa de actualización. Entonces, la tasa de actualización nos dice el problema que es del 5%. El 5% significa que es un 0,05, por lo tanto, 1 más I es 1 más 0,05, 1,05, que es lo que nos va a permitir actualizar cada uno de los flujos de caja al momento 0. Es decir, 10.000 dentro de un año es equivalente a 10.000 entre 1,05 en el año 0. 15.000 dentro de 2 años es equivalente a 15.000 entre 1,05 al cuadrado en el año 0. Por lo tanto, como nosotros queremos sumar los flujos de caja en el año 0, vamos a actualizar cada uno de ellos. Por lo tanto, tenemos que nuestro BAN es menos el desembolso inicial, más el flujo de caja del año 1, que era 10.000, entre 1,05, más el flujo de caja del año 2, que es 15.000, entre 1,05 al cuadrado, más el flujo de caja del año 3, que es 20.000, entre 1,05 al cubo, más el flujo de caja del último año, que es 25.000, entre 1,05 a la cuarta. Y esto nos da 20.973,57 euros, redondeando a las centésimas. Como es positivo, significa que la inversión es viable. Y estos 20.973 euros son los beneficios
teniendo en cuenta el valor del dinero con el tiempo, es decir, que con el tiempo el valor del dinero cambia. Por lo tanto, obtendríamos un beneficio actualizado de 20.973 euros. Además, al ser positivo, la rentabilidad de esta inversión es superior al 5% de la tasa de actualización. Pasamos al proyecto B. El proyecto B también va a durar 4 años. Tenemos un desembolso inicial de 80.000 euros. El flujo de caja del primer año son 20.000 euros. El flujo de caja del segundo año son 30.000 euros. El flujo de caja del tercer año son 35.000 euros. Y el flujo de caja del cuarto año son 40.000 euros. Primero vamos a calcular el payback de la inversión B o de la maquinaria B. Tenemos que recuperar 80.000 euros. Para ello, el primer año se van a recuperar 20.000, pero todavía me van a quedar por recuperar 60.000 euros, que es la diferencia entre 80.000 y 20.000. El segundo año recuperamos 30.000 euros, pero todavía nos queda por recuperar 30.000 euros, que es la diferencia entre 60.000 y 30.000. El tercer año podemos recuperar 35.000 euros, pero para recuperar la inversión inicial solamente necesitamos 30.000. Por lo tanto, la inversión se recuperará entre el segundo y el tercer año, ¿de acuerdo? En 2 años y pico. ¿Y cómo se calcula ese pico? Pues haciendo una regla de 3, que en este caso es los 30.000 que necesitamos es a X, como los 35.000 que se obtienen en ese año es a 12 meses. Y esto nos queda 12 por 30.000 entre 35.000. Que son 10 meses con 29. Como el problema nos dice que lo expresemos en años y meses, podemos decir que el payback son 2 años y 11 meses, porque tiene que cubrirlo. Por lo tanto, 10 meses y pico se va a cubrir en 2 años y 11 meses aproximadamente. Se podría pasar a días. El 0,29, si lo multiplicamos por 30, son 9 días aproximadamente, es decir, 2 años, 10 meses y 9 días. Pero el problema nos lo pide en años y meses. Continuamos con el BAN. El BAN del proyecto B tenemos que actualizar los flujos de caja al momento cero. Por lo tanto, es menos el desembolso inicial más el flujo de caja del año 1 actualizado al momento cero más el flujo de caja del año 2 actualizado al momento cero más el flujo de caja del año 3 actualizado al momento 0, más el flujo de caja del último año actualizado al momento 0. Y esto nos da 29.400,92 euros, redondeando de nuevo a las centésimas. Una vez también, como es positivo, es viable. Y además, 29.400 nos significan los beneficios actualizados y que la rentabilidad es superior al 5%. Bien, vamos a tomar la decisión, que es lo que nos pide el problema. Según el payback de A era 2 años y 9 meses. El payback de B son 2 años y 11 meses. Por lo tanto, la inversión A es preferible según el payback, porque se recupera antes la inversión, 2 meses antes. Y según el BAN, tenemos que el BAN del proyecto A son 20.900 y el BAN del proyecto B son 29.400. Por lo tanto, nos quedamos con B porque son mayores los beneficios actualizados, porque su BAN es mayor, lo que significa que la rentabilidad de la inversión es superior. Bien, si tuviéramos que elegir entre uno y otro, en general, sin basarnos en uno de los dos criterios, nos quedaríamos con el BAN. ¿Por qué? Porque el payback es un método estático que no tiene en cuenta el tiempo al hacer la valoración del dinero y además, una vez que se ha recuperado la inversión, ya no tiene en cuenta los flujos futuros. Sin embargo, el BAN tiene en cuenta todos los flujos y es un método dinámico que tiene en cuenta que el valor del dinero con el tiempo cambia. Por lo tanto, es mucho más poderoso el BAN que el payback. Además, en el payback
si consideramos el payback, solamente tienen una diferencia de 2 meses, por lo cual la liquidez o el plazo de recuperación es prácticamente el mismo.